¿Están listos? ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡A leer! Bienvenidos a Mundo de Palabras, donde todos los jueves podemos aprender un poco de todo y donde siempre encontrarás historias que te fascinarán. Adelante, acércate y disfruta de Mundo de Palabras. Saludos amigos de Mundo de Palabras y bienvenidos un jueves más aquí por Católica Radio 88.9 FM y el 89.1 en el área oeste, a su programa familiar Mundo de Palabras, un espacio único y especial para la buena literatura infantil y juvenil, para hablar sobre libros, sobre curiosidades muy curiosas, temas educativos y muchas otras cosas más. Nosotros llevamos ya, amiguitos, pueden creerlo, ya casi cumplimos 15 años en este hermoso programa y queremos agradecerle a cada uno de ustedes en sus casas que siempre nos han acompañado. Y como el tiempo va pasando y todos vamos creciendo y evolucionando, aquí también, así que ya nos puede escuchar todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por Católica Radio 88.9 FM y el 89.1 en el área oeste a través de sus radios o a través de la aplicación de Católica Radio App. También nos puede seguir en cada una de las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Mundo de Palabras, Piali de Puerto Rico y por la plataforma de Spotify buscando nuestro podcast Mundo de Palabras. Y amiguitos y maestros que nos escuchan, venimos hablando con ustedes de diferentes temas de cómo motivar la lectura en los niños y los jóvenes, qué es lo que tenemos que hacer como maestros, como papás, como maestros bibliotecarios y promotores de lectura para que cada uno de nuestros chicos les guste la lectura. Y es que vamos a continuar, ¿verdad?, hablando un poquito de estas cápsulas así sencillitas, bien bonitas, porque aquí en Mundo de Palabras lo que más queremos son cuentos. Pues es que la comprensión lectora es sumamente importante y acá pues obviamente es una de las destrezas, las competencias que más nos interesa que nuestros amiguitos, nuestros niños y nuestros jóvenes desarrollen. Y queremos darle a ustedes, papás, maestros, bibliotecarios, algunos consejitos o estrategias que puedan usar. Y una que me gusta mucho es la lectura silenciosa sostenida. En inglés la puede encontrar por sus siglas SSL o en español LSS. ¿De qué trata esta lectura silenciosa sostenida? Es crear poco a poco el hábito de la lectura silenciosa. ¿Y cómo logramos este hábito? Sabemos que un hábito se tiene que repetir constantemente, consistentemente. Y la lectura silenciosa sostenida, lo que se refiere es que por un tiempo en específico, el estudiante va a estar leyendo en silencio, sin interrupción. Ahora bien, ¿dónde está el truco? Que la idea es que usted vaya de más tiempo a menos tiempo según va desarrollando ese hábito, con la idea de que al final sea el estudiante el que pida más tiempo para seguir leyendo, el que sea el estudiante el que busque ese espacio de silencio para leer. ¿Y cómo lo vamos a comenzar? Paso número 1. Permita que el estudiante sea quien escoja la lectura a realizar. No le imponga a usted una lectura necesariamente, sino que dele varias opciones o que ellos traigan de su casa lo que desean leer. Luego, usted va a establecer el tiempo sostenido
que van a estar leyendo. Claro está, como hablamos en el programa anterior, dependiendo de las edades, son los gustos en la lectura. Pues lo mismo sucede acá, dependiendo de las edades, va a ser el tiempo. Digamos que ya son estudiantes de un nivel de elemental alto, cuarto, quinto, sexto, o son estudiantes de intermedio y superior, y empecemos por 10 minutos. Empecemos todas las mañanas, a la misma hora, 10 minutos de lectura silenciosa sostenida. Durante esos 10 minutos, el estudiante no puede estar haciendo otra cosa que no sea leyendo el material que trajo, sea literatura, sea papel periódico, sea una revista, lo que sea. Pero son 10 minutos exactos que tiene que estar leyendo, pero mire, en silencio. Y por eso se le llama lectura silenciosa sostenida. Luego de esos 10 minutos, usted le va bajando 2 y ya son 8. Y luego va bajando hasta que va a llegar un punto que el estudiante se espera que le pida tiempo adicional para leer. ¿Qué le parece esa estrategia? Lectura silenciosa sostenida. Espero que le haya gustado y que la puedan poner en práctica. Ahora, nosotros vamos a continuar con muchos cuentos de Titi Angie, cuentos maravillosos y curiosidades muy curiosas que hoy nos visita más tarde la maestra Biblio. Así que los dejo con cuentos de Titi Angie para el alma. Y luego más cuentos como Carlota, que se metió ahora en un lío porque volvió a regarla en el museo. Y espero que lo disfruten. El jardín del búho sabio, de Tina Casanova. Las formas. Pepón el ratón comilón, patas arriba, mira las nubes en el cielo. ¡Qué muchas formas tienen las nubes! Si fueran de queso. ¡Ah, qué rico el queso! Me las comería todas y dejaría el cielo limpiecito. Pepón, eres tonto. Ninguna nube tiene la forma del queso, le dice Tito el lagarto, echado sobre un tronco. Tú no sabes nada de queso, responde Pepón. Solamente comes hojas que no son tan ricas como el queso. El búho sabio, trepado en el flamboyán, los escucha discutir. ¡Silencio, silencio! Antes de discutir, deberían aprender qué son las formas y qué formas tienen. Sí, anda, enséñale a este tonto qué forma tienen las formas, dice Tito. Sí, anda, enséñale a este tonto qué formas tienen los quesos, dice Pepón el ratón comilón. A ver, tenemos los círculos, los rectángulos, los óvalos, los triángulos y los cuadrados, dice el búho sabio. Y todos ellos se comen, porque tengo mucha hambre, dice Pepón el ratón comilón. Las chinas, los tomates y las pelotas son redondas, en una línea que se une en círculo. Ah, entonces la pizza es redonda. ¡Qué rica la pizza!, dijo Pepón, sobándose la panza. Pero si las cortas, se convierte en un triángulo, porque tiene 3 lados, aclara el búho sabio. ¿Y si tienen 4 lados, qué forma tienen?, pregunta Tito, el lagarto dormilón, bostezando de sueño.
Si tienen 4 lados, 2 largos y 2 más pequeños, es un rectángulo, contesta el búho sabio. ¿Y qué pasa si los 4 lados son iguales?, pregunta Pepón. Entonces se llama cuadrado. No conozco nada cuadrado que se coma, dice Pepón con tristeza. Un libro es cuadrado, dice el búho sabio, y le muestra el libro de la sabiduría, que es de donde aprende todas las cosas. A ver, Pepón, si sabes lo que es un rectángulo, porque yo sí lo sé, dice Tito con aire inteligente. Claro, tonto, un bizcocho de zanahoria es rectangular. ¡Qué rico!, dice Pepón. Un huevo es ovalado, dice el búho sabio. Me gustan los huevos. ¡Oh, qué huevos, qué ricos son! Algunas hojas son ovaladas, dice Tito, a quien escuchando hablar de comida le dio hambre. Bueno, me voy, anuncia el búho sabio. Espero que hayan aprendido lo que es un triángulo, un óvalo, un cuadrado y un rectángulo y un círculo. Yo lo aprendí, contesta Pepón, bostezando de hambre. Pero todas esas cosas ricas me despertaron el apetito. Pues vamos a comer y déjame dormir, dice Tito, y se echa de nuevo a dormir su siesta. Y colorín colorado, este cuento de formas de Tina Casanova ha terminado. Portarse bien es la razón de ser. Con Titi Angie lo vas a aprender. Amiguitos, como estamos en Cuaresma, les había dicho que no necesariamente hay que hacer ayuno y abstinencia. Ustedes pueden hacer lo que se conocen las obras de misericordia. Y les había dicho que hay corporales y espirituales. Y ya hablé en otro programa sobre las corporales, así que hoy voy a hablar de una de las espirituales, y es enseñar al que no sabe. Y el cuento dice así: desde que nacemos, nuestros papás y profesores nos están enseñando cosas. Procuran transmitirnos todo lo que saben para que no cometamos los mismos errores que otros hicieron antes que nosotros. De todas formas, como todo el mundo, seguro que no podremos evitar tener fallas. Lo importante es que también estos nos sirvan para aprender. Nunca olvidaré cuando mi hermanito pequeño aprendió a correr la bicicleta, porque fue muy curioso y me imagino que a mí me pasaría lo mismo. Una mañana de un domingo estábamos paseando por un parque como otras veces. Mis papás, mi hermano Rafita y yo. Mis padres caminaban detrás de nosotros, yo iba en el monopatín y Rafa con su bicicleta. Aunque no hacía demasiado tiempo que había empezado a montar en bici, ya lo hacía muy bien, aunque ayudado por 2 pequeñas rueditas que impedían que se cayera. Pero de repente, al tomar una curva a toda velocidad, la bicicleta se inclinó peligrosamente y estuvo a punto de volcarse. Enseguida mi papá se acercó y le dijo: creo que ya ha llegado la hora de que te quite las rueditas y de que aprendas a ir en bicicleta como los mayores. Acto seguido se fue al
carro, trajo una llave inglesa y le quitó las ruedas. Mi mamá, algo preocupada, le comentó que quizás aún era demasiado pequeño. Pero papá, negando con la cabeza, tranquilizó a Rafita diciéndole: Rafi, no te preocupes, que yo tomaré tu sillín por detrás y no te soltaré. Tú solo tienes que ir igual que si llevaras las rueditas. Pero Rafita no estaba muy convencido. También había oído a mamá y aquello no le acababa de convencer demasiado. Siempre había demostrado ser más prudente que yo. Pero papá insistió tanto que Rafa empezó a pedalear mientras le sujetaba por detrás y de esta manera consiguió recorrer un buen tramo. Parece que empezaba a gustarle. No era peligroso. Repitieron la misma experiencia varias veces y Rafita ya no tenía tanto miedo. Entonces mi papá le dijo: ahora, cuando alcances un poquito de velocidad, te soltaré. Pero no te preocupes, ya que mi mano estará muy cerca del sillín por si acaso. Otra vez las dudas asaltaron a Rafita. Toda la confianza en sí mismo que había acumulado desapareció rápidamente. Pero después de unos minutos se animó y comenzó a pedalear un poco atemorizado. Papá no lo soltó hasta que estuvo convencido de que seguiría recto. Y así fue. Rafita aprendió muy pronto, volvió a recuperar la confianza perdida e incluso acabó en euforia, pues estaba convencido de que lo hacía él solo. Entonces ocurrió lo inevitable. Una de aquellas veces que papá lo soltó, Rafita giró el mango y acabó en el suelo. No se hizo mucho daño, pero se llevó un gran susto y se puso a llorar. Pero entonces papá, consolándolo, le insistió en que continuara intentándolo. Él no quería que se rindiera en aquel momento y no paraba de decirle que no le cogiera miedo a la bicicleta, pues seguro que aprendería pronto y le encantaría ir con ella. Mamá, no sé por qué, se fue a dar una vuelta y Rafita volvió a intentarlo con mucho temor e incluso llorando, pero siguió haciéndolo. Aquella misma mañana mi hermanito manejaba él solito la bicicleta y hacía muchísimo tiempo que no le había visto tan feliz. Amiguitos, al igual que Jesús, nuestros papás y profesores y maestros nos enseñan a nosotros y es nuestro deber ayudar y enseñar a nuestro prójimo todo lo que podamos. Así que seamos generosos en esta cuaresma y ayudemos a los demás. Bendiciones. Carlota y las semillas de girasol, de James Mayhew. La abuela estaba ayudando a Carlota a plantar semillas en el jardín cuando de repente empezó a llover. No importa, dijo la abuela. La lluvia es muy buena para las plantas. Sí, pero ¿ahora qué hacemos?, preguntó Carlota. Podemos ir al museo, respondió la abuela. Siempre te gusta visitarlo. Cuando llegaron, la abuela se sentó un rato a descansar y Carlota se fue a dar una vuelta ella sola. El museo estaba lleno de cuadros preciosos con unos colores muy alegres. A Carlota le gustaba sobre todo un cuadro llamado Los girasoles de Vincent van Gogh. Los girasoles parecían estar secos y repletos de semillas. «Podría plantarlas en mi jardín para que me diesen flores», se dijo Carlota. Entonces, muy despacito, alargó la mano para tocar uno y vio que podía alcanzarlos. Pero sin querer,
golpeó el jarrón, que se tambaleó y acabó cayendo fuera del cuadro. El suelo se llenó de girasoles y de semillas. ¡Oh, no! Tengo que recogerlo todo antes de que venga alguien. En ese momento, Carlota oyó risas. Miró a su alrededor, pero no había nadie. Las risas salían de un cuadro de Paul Gauguin llamado Muchachas Bretonas Bailando. ¿Qué es lo que os parece tan divertido?, preguntó Carlota, metiéndose en el cuadro. Carlota descubrió que se encontraba al lado de una granja. Había 3 muchachas que se llamaban Maisy, Musette y Mimi, que no paraban de reírse mientras señalaban el estropicio que Carlota había organizado en el museo. Menuda se va a liar cuando lo descubran, dijo Mimi. Pero yo lo he hecho sin querer. ¿Podráis ayudarme a recogerlo? Uf, estamos tan cansadas, dijo Masi. Hemos estado todo el día bailando, dijo Musette. ¿Y tú?, le preguntó Carlota a Mimi. Vale, pero solo si puedo llevar a Sasu conmigo, dijo Mimi, tomando a su perrito en brazos. Supongo que no habrá ningún problema, contestó Carlota. Venga, vamos. Y así pasaron por el marco del cuadro y volvieron al museo. Mimi y Carlota se pusieron enseguida a recoger girasoles, pero Sasu solo quería jugar. De pronto, el perro les quitó el ramo que habían hecho y se fue corriendo con él en la boca. ¿Y ahora cómo vamos a recomponer el cuadro?, dijo Carlota enfadada. «Cuánto lo siento, mon ami», dijo Mimi. «Vamos tras él». Echaron a correr detrás de Sasu, pero no era fácil atraparle. De repente, el perrito dio un salto increíble y se colocó dentro de un cuadro de Vincent van Gogh, titulado Exterior de Café Nocturno. Carlota y Mimi saltaron tras él. Sasu se negaba a soltar los girasoles y siguió corriendo como un loco por entre las mesas y las sillas, derribando todo a su paso: vasos, copas, platos. Luego se metió por entre las piernas del camarero. «¡Sútele!», exclamó este, dejando caer una bandeja llena de pasteles. «Vaya si se enfadó», echó a correr detrás de Carlota, de Mimi y de Sasu, que se colaron por el marco y volvieron de nuevo al museo. «¿Y ahora qué hacemos?», dijo Mimi resoplando. «Tengo una idea», dijo Carlota al ver un cuadro de Paul Cézanne titulado Bodegón con manzanas y naranjas. «Vamos, necesito que me ayudes». Carlota metió la mano en el cuadro y agarró una de las esquinas del mantel. Luego le dijo a Mimi que agarrase la otra. «Ahora tira fuerte», gritó Carlota. Cayeron los fruteros y con ellas las manzanas y las naranjas, que rodaron por el suelo del museo, justo cuando el camarero estaba a punto de atraparlas. El camarero se resbalaba una y otra vez con las frutas y no había manera de que recuperase el equilibrio. «¡Súbtelo!», aulló. «¿Dónde se ha metido Sasu?», preguntó Mimi. «En alguna parte tiene que estar», dijo Carlota, y se lanzaron de nuevo a la carrera. «Ay, ¿y si no lo encuentro y se queda perdido para siempre en el museo?». «Bobadas», contestó Carlota. «Estoy oyendo ladrar a un perro». Se guiaron por el sonido y al final de un largo corredor apareció Sasu.
había dejado en el suelo los girasoles y le ladraba al perro rojo de un cuadro llamado Escena campestre en Tahití, de Paul Gauguin. Como el otro perro le devolvía los ladridos, Sasú se coló dentro del cuadro. «Este perrito no hace más que dar problemas», dijo Carlota mientras saltaban detrás de él. Sasú y el otro perro se ladraban meneando el rabo. «Bienvenidos a nuestra isla», le dijeron dos mujeres bellísimas. Era un lugar lleno de paz, cuajado de fragantes lirios en flor y con las olas acariciando suavemente la arena de la playa. «¡Uf! ¡Qué calor hace aquí! Vamos a mojarnos los pies en el agua», dijo Carlota. Mientras Sasú y el perro rojo corrían por la playa, Carlota y Mimi chapoteaban en el agua. Luego Sasú se puso a hacer un hoyo en la arena y de repente desapareció dentro. «¿Dónde se habrá metido?», preguntó Mimi. Carlota miró dentro del hoyo. Era muy profundo. Al fondo estaba Sasú sentado encima de un gran cofre. Mimi y Carlota abrieron la tapa con mucho cuidado y ¡oh!, estaba repleto de monedas de oro. «¡Un tesoro pirata!», exclamó Carlota sorprendida, mostrándoselo a las dos mujeres. «¿Qué van a hacer con él?». «En esta isla el dinero no sirve para nada. Tenemos todo lo que necesitamos», dijeron ellas. «Si lo quieres, es todo para ustedes». Carlota tomó un puñado de monedas y dio las gracias a las mujeres. Luego, ella, Mimi y Sasú volvieron a traspasar el marco del cuadro y regresaron al museo. Rápidamente, antes de que Sasú pudiese hacerse con ellas, Carlota recogió del suelo los girasoles. «Deberíamos ir a dejar esto en su sitio». «¿Pero por dónde hemos de ir?», preguntó Carlota. «No lo sé, mon ami», contestó Mimi. «Creo que estamos perdidas». Entonces vieron que Sasú no paraba de olfatear algo. «¡Semillas de girasol!», exclamó Carlota. «Mira, Sasú ha ido dejando un rastro por el suelo. ¡Qué perro tan listo! Ahora me alegro de que haya venido con nosotras». Mimi tomó a Sasú en brazos e inmediatamente se pusieron a seguir un reguero de semillas que las llevó hasta el bodegón de Cézanne. Colocaron con mucho cuidado las frutas en sus fruteros y luego siguieron andando hasta llegar al cuadro del café de Van Gogh. El camarero estaba allí, esperándolas con un papel en la mano. «Supongo que será la cuenta de los pasteles y de todo lo que hemos roto», dijo Mimi. Carlota se metió la mano en el bolsillo y sacó las monedas de oro. «¿Será suficiente con esto?», le preguntó al camarero. «Merci», dijo encantado. «Pueden venir a comer pasteles a mi café siempre que quieran», añadió, y se metió dentro de su cuadro. A continuación, Carlota y Mimi, siguiendo el rastro de las semillas, llegaron al cuadro de los girasoles. Carlota juntó unas cuantas semillas, las metió en un pañuelo, le hizo un nudo y lo guardó en el bolsillo de su abrigo. Luego, con mucho cuidado, volvió a colocar los girasoles en su sitio. «Ha quedado como nuevo», dijo satisfecha del resultado. «Mimi, gracias por haberme ayudado». «Yo también me alegro de haber venido, mon ami», dijo Mimi. «Me lo he pasado en grande». Y de un salto se metió en su cuadro con Sasú. «Adiós», dijo Carlota. La abuela acababa de despertarse cuando llegó Carlota. «Vamos a ver si ha dejado de llover», dijo la abuela. Seguía lloviendo,
pero a Carlota no le importó. La lluvia es buena para los girasoles, dijo Carlota. Los hace crecer. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Portarse bien es la razón de ser. Con Titi Angie lo vas a aprender. ¿Y para dónde nos vamos hoy, amiguitos? Pues no nos vamos hoy muy lejos. Nos vamos para Estados Unidos. Y el cuento se titula ¡Viva la libertad! De todas las cosas que vi en Nueva York con mi mamá, la que más me sorprendió es una gran estatua que está en el río Hudson, que bordea la ciudad. Es una mujer enorme, más que cualquiera que conozco, y tiene una antorcha en la mano. Mide más de 450 pies, y yo no conozco a ninguna señora tan alta. La antorcha está apagada, claro. Mi mamá leyó en el folleto de turismo que la Estatua de la Libertad fue un regalo que Francia le hizo a los Estados Unidos en 1886. Fue porque ese año los Estados Unidos festejaban su centenario de independencia como país. A mí nunca se me ocurría hacer un regalo tan grande, ni siquiera Bárbara, que es mi mejor amiga. Además, ella no tendría dónde ponerla dentro de su casa, ni siquiera en el jardín. La estatua que está en la isla llamada Ellis Island, a la que puede llegar con un barquito que se aborda en el puerto de Nueva York. Es una isla muy especial, porque era allí donde llegaban todos los inmigrantes y viajeros de otros países que querían quedarse a vivir para siempre en Estados Unidos. En la isla funcionaba la aduana, donde tomaban nota de los nombres y apellidos y un médico les hacía un examen para asegurarse de que estuvieran sanos. Muchos de los extranjeros que viajaban del país venían huyendo de su tierra natal porque había guerras o pasaban hambres y no podían vivir en paz. Como no existía el avión en aquella época, todos viajaban en barco a los Estados Unidos. Y cuando se iban acercando a la costa de Nueva York, lo primero que veían era la cara y el cuerpo de esta señora, Libertad, con su antorcha en alto. Como la estatua está hecha de cobre, al quedar expuesta al aire libre, cambió su color a verde turquesa. Tiene puesta una corona con 7 puntas que representan los 7 mares y los 7 continentes del mundo. La libertad, explicó mi papá, es lo más importante para todas las personas. Para los extranjeros, ver el símbolo de la libertad era un gran alivio. Significaba que en este país los Estados Unidos eran bienvenidos fuera cual fuera su religión, su raza y sus costumbres, porque este era el país de la libertad. Hoy, la Estatua de la Libertad es un museo. Mi mamá se compró en la tienda un libro de cocina con recetas de cada país que recibió los Estados Unidos. Mi papá duda que mi mamá nos cocine todos esos platos, pero creo que yo puedo aprender y ayudarla a hacerlos más difíciles para recordar la ilusión con que llegaba cada viajero. ¡Que viva la libertad! Y amiguitos, nos fuimos hoy a Estados Unidos, muy cerquita, y sé que muchos conocen a esta señora, la Estatua de la Libertad.
Saludos, aventureros de los libros. Les habla la maestra Biblio y espero que estén disfrutando de aquí, de su programa familiar Mundo de Palabras. ¿Saben, amiguitos? He encontrado entre mis libros un libro maravilloso que se titula Libros que han cambiado la historia. Es un volumen fenomenal donde habla de diferentes cuentos, diferentes autores, libros que han cambiado la historia. Y precisamente hay uno que me encanta, que son las fábulas en verso del famoso Esopo. Y escucha lo que aquí te vengo a contar. Dice la historia que está en este libro que por más de 2000 años, amiguitos, las fábulas de Esopo son la colección de cuentos con moraleja que más se han narrado y reinterpretado en diferentes países e idiomas. Aunque no se sabe con certeza si Esopo existió o no, pero se cree que pudo haber sido un esclavo griego entre el siglo V y el siglo VI antes de Cristo. Sus fábulas ascienden a 725 y yo diría que quizás un poco más. Estas fábulas pertenecen a la tradición oral y ponen a relieve las verdades, aunque algunas crueles, otras divertidas, pero siempre entretenidas. Esopo recurría a los personajes de animales para representar las cualidades humanas como la avaricia, el engaño, la fuerza o la perseverancia. Un artificio que ha cautivado a generaciones en todas las culturas. Ser perseverante, eso es lo importante. Me rimó. Bueno, pues aquí sigo leyendo con ustedes, amiguitos, que a Esopo se le han atribuido muchas fábulas morales, incluso después de muerto. ¡Qué curioso! En el contexto de la antigüedad, estas historias servían para que las personas comprendieran su entorno, crearan conciencia. Se dice que la primera colección de las fábulas de Esopo es de más o menos del siglo IV antes de Cristo, cuando las recopiló el orador Demetrio de Falera allá por el 320 al 280 antes de Cristo. Esta recopilación sirvió de guía para la multitud de versiones y versiones que se publicaron durante la Edad Media. En el Renacimiento, estas fábulas se enseñaban en las escuelas. Y cuando se inventó la imprenta, allá por el siglo XV después de Cristo, fueron de las primeras obras a ser publicadas. Se dice que de esta primera edición la realizaron en Alemania. Oh, sí, amiguitos, qué curioso. De Alemania también vienen los hermanos Grimm. Curiosidades muy curiosas. En 1476, amiguito, fue que se publicó en Alemania este volumen que se tituló Esopo. Y 25 años después, cuando se habrían impreso, a que no adivinan, amiguitos, ¿cuántos ejemplares ya habían de Esopo? 150 ediciones. ¡Oh! Eso es mucho. Pues estas fábulas, amiguitos, se han extendido por todo el planeta Tierra y son de nuestras favoritas,
como la cigarra y las hormigas, o el león y el asno, o el ratón y el león. Bueno, amiguitos, aquí ya tienes una curiosidad muy curiosa de un libro que ha cambiado la historia, Las fábulas de Esopo. Y esta es su maestra Biblio. ¡Chao! ¡Ta-ta! El oso que amaba los libros, de Denise Hazeley. Un día, un joven oso que estaba husmeando entre los setos descubrió un trozo de papel. Lo observó con mucha atención, olfateó sus diminutos signos y después lo agarró entre los dientes y se lo llevó a su cueva. Los años iban pasando y el oso seguía mirando fascinado aquel papel. Le parecía tan lejano y misterioso como la luna. Una tarde de verano, el oso se alejó más que de costumbre de su cueva. Siguió un olor que lo llevó hasta un claro bosque. Y allí descubrió unas cuantas cosas muy extrañas. Había una cabaña, ropa de vivos colores tendidos en una cuerda y una mujer. Escondido detrás de un grueso árbol, el oso observó cómo la mujer se sentaba y abría un extraño objeto rectangular que tenía entre las manos. A pesar de los maravillosos olores al bacon, al café y al pan que salían de la cabaña y le cosquillaba un poco la nariz, el oso no podía dejar de contemplar a la mujer, intentando comprender qué estaba haciendo con el libro en sus manos. Se sentía tranquilo al mirarla. Cuando la mujer cerró el libro, el oso se fue corriendo. El oso regresó al día siguiente y el siguiente y todos los días. Consiguió acercarse a ella y ocultó detrás de un árbol. El oso la miraba hurtillillas, sacando solo un grueso de su cabeza. Nunca había visto nada igual. A veces, mientras miraba el libro, la mujer reía a carcajadas. Otras veces lo soltaba y miraba a lo lejos, pero el oso le parecía que no miraba nada. Incluso había veces que parecía asustada y agarraba el libro con fuerza. Un día, cuando un rayo de sol se filtró entre los árboles, el oso vio cómo dejaba el libro suavemente sobre su regazo y luego cerraba los ojos. Al atardecer, cuando la mujer entró en la cabaña, el oso volvió con su andar pesado al bosque hasta su cueva. En el camino, oyó gritar a una urraca y levantó rápidamente la cabeza, creyendo por un instante que era la risa de la mujer. Una tarde, ella no estaba sentada afuera. Entonces, cautelosamente, moviendo la cabeza de un lado a otro, el oso se acercó a sus cosas. Con su gran pata dio un golpe sobre la pila de libros. Uno de ellos cayó al suelo boca abajo. Luego empujó con el hocico y rascó las tapas de marrones con sus zarpas intentando darle la vuelta. Finalmente, logró meter una de sus garras por debajo de la cubierta y el libro se abrió. Pero al rozar el libro con su hocico, lo volvió a cerrar y un oso se echó bruscamente hacia atrás. Lo intentó de nuevo y esta vez el libro se mantuvo abierto. Dio 2 pasos torpes hacia adelante y puso su enorme cabeza junto al libro. Aquellas páginas estaban llenas de hileras de diminutos signos, como los que habían en el trozo de papel de su cueva. Se los quedó mirando mientras inhalaba el olor del papel, del pegamento, de la tinta y el olor de la mujer. No lo vio llegar detrás de él. Cuando finalmente la oyó, giró bruscamente la cabeza. Durante un momento, sus miradas se cruzaron
El oso volvió a tocar el libro con las patas y después huyó. Al día siguiente, el oso vio a la mujer sentada en su silla. Tenía el libro de tapas marrones en su regazo. Estaba mirando entre los árboles como si estuviera buscando algo. Cuando al fin lo vio, sonrió. Ven, ven, aquí oso, ven. Al cabo de un ratito, el oso salió detrás del árbol, muy pero muy despacio. Avanzó unos pasos, balanceando su gran cabeza de un lado a otro. Cuando llegó cerca de ella, pero no tanto como para no poder salir corriendo, se echó al suelo y levantó la cabeza para mirarla. Ella esperó un ratito y luego abrió el libro con cuidado y empezó a hablar dulcemente. Érase una vez un marinero, leyó. Antes de volver a casa, el oso la contemplaba mientras ella veía y pasaba las páginas. No entendía nada de lo que ella decía, pero escuchando el sonido de su voz, le inundaba una ola de felicidad. Volvió día tras día durante todo el verano. Cuando ella leía con voz temerosa que el marinero se había perdido, el oso se sentía asustado. Cuando se reía de las bromas que le gastaban los marineros, el oso se sentía alegre. Cuando le hablaba del amor del marinero, el oso levantaba la mirada hacia la mujer con ojos húmedos y miraba cómo salían las palabras de sus labios. Todas aquellas palabras hacían una historia para su oso. Siempre que ella leía, el oso sentía misteriosas sensaciones que le llegaban con su voz. A veces, la voz era un murmullo y el oso se sentía invadido por la paz. A veces, se animaba o parecía angustiada. Entonces, el pelo del oso se erizaba y se oía un gruñir. Y cuando el tono era cariñoso, levantaba la cabeza hacia ella y contemplaba con sus dedos que pasaba suavemente sobre las páginas, una tras otra. Al atardecer, cuando volvía a su cueva, con su andar pesado, a menudo le acompañaba estos sentimientos. A veces en el murmullo de un arroyo creía oírla de nuevo y se sentía muy feliz. Una tarde empezó a refrescar. Ella dejó el libro, miró al oso y dijo: me gustaría que pudieras leer estos libros cuando ya no esté aquí en invierno. Luego sonrió y el oso, viéndola sonreír, sintió su corazón más ligero. Y ella empezó a leer de nuevo en voz alta. Cuando volvió al día siguiente, el oso la llevó al trozo de papel de su cueva con aquellos signos tan misteriosos. Lo dejó caer cerca de sus libros. Oso, dijo. Entonces ya sabía que ella usaba estas palabras para él y levantó la cabeza. Oso, ¿has traído esto para mí? Empezó a leer con su suave voz como si fuese un cuento que él hubiera regalado. Querida Elisa, tu carta nos ha alegrado mucho a tu padre y a mí. A menudo te imaginábamos en el bosque dando o pasando juntos el verano. Recuerdo aquellos días en que recogíamos bayas y los dorados rayos del sol se filtraban entre los árboles. Cuando volvió la vez siguiente, las hojas habían cambiado de color. Al dirigirse hacia la cabaña descubrió que algo había cambiado también allí. Ella no estaba en su lugar habitual, esperándole. El oso se acercó muy resuelto, balanceando la cabeza de un lado a otro. Siguió caminando hasta donde había estado la silla. Allí, debajo del árbol, donde ella solía sentarse, estaban sus libros. Había muchos
más de los que nunca había visto, echados sobre una tela entre las piñas y las hojas caídas. Ella se los había dejado junto a una hoja de papel, como si deseara que él pudiese leerlas. Para mi oso. El oso miró el regalo que le había hecho, por el silencio que le rodeaba, y comprendió que ella se había ido. Luego, tan delicadamente como pudo, agarró el libro de tapas marrones entre sus dientes y se lo llevó. Durante toda la tarde estuvo haciendo y deshaciendo a lo largo del camino de la cueva a la cabaña a través del bosque, llevando los libros con sus tapas verdes y rojas y negras, sus historias de marinos y diosas y países lejanos, mientras el riachuelo murmuraba y las urracas gritaban. Aquella noche, bajo la luna, que parecía unas páginas blancas en el cielo, el oso se acostó entre los libros de su amiga. Finalmente durmió. Durante su sueño oyó su voz, suave y cercana. Le estaba contando una historia de aventuras, de magia, de amor. Durante todo aquel invierno, antes de que ella volviera en primavera, cada vez que ponía el hocico sobre las páginas o que tocaba las cubiertas con sus patas, ella estaba allí, leyendo para él. Y colorín colorado, este cuento de libros y aventuras ha terminado. Bueno, amiguitos, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao!